Hermanos, buenos días. Dios les bendiga a todos. Voy a leer una porción de la palabra del Señor. Capítulo 4, Evangelio según San Juan, dice la palabra de Dios así. Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria. Así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí. Junto al pozo eran casi las 12 del día. En el versículo 7 dice que una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú que eres judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Bueno, mi propósito hoy esta mañana no es el de alguna manera dar una predicación, ni mucho menos sobre toda esta situación que pasó allí en el pozo de Jacob con la mujer samaritana, sino más bien me quiero enfocar en un versículo que es el versículo número 4, es decir, capítulo 4, versículo 4, dice que le era necesario pasar por Samaria. Jesús sale de Judea y se fue a Galilea, pero no tomó el camino habitual, el camino que normalmente pasan todas las personas, que es un poquito más largo, pero es el camino que acostumbraban. Preferían irse por el camino más largo para no pasar por Samaria, porque todos sabemos que samaritanos y judíos y esto no se llevaban entre sí. Entonces las personas preferían dar un rodeo, caminar más tiempo, pero no pasar por Samaria. Pero más sin embargo, en la vida de Jesús no fue así. Jesús tomó a propósito el camino de Samaria. Dice el versículo 4, le era necesario pasar por Samaria. Necesario. Necesitaba pasar por Samaria. Jesús sin duda tenía un plan, tenía un propósito. Y es que saben, hermanos, nunca Jesús iba a algún lado, nunca Jesús iba a visitar a una familia si no llevaba un propósito en su corazón. Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, es un Dios de propósitos. Él fue a varios lugares. Por ejemplo, estuvo en Caná de Galilea, estuvo allá en la ciudad allá en Gadara, donde le conocemos como la ciudad de los Gadarenos, estuvo en Jericó, estuvo en Betania, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué? En cada lugar en donde Jesús estuvo, siempre había un propósito en su corazón. Por ejemplo, en Caná de Galilea, según San Juan capítulo 2, es el primer milagro que Jesús hizo. Fueron unas bodas. Fíjese, y allí el Señor convirtió el agua en vino. Es decir, que no solo fue a una fiesta, no fue a una boda, no fue solo como invitado, sino que había un propósito en el Señor. Fue manifestar su gracia, su verdad y su poder en ese lugar. Y fue, según las Escrituras, el primer milagro que Jesús hizo, y lo hizo en Caná de Galilea. Estuvo también allá en el lugar de los Gadarenos. ¿Era casualidad que Jesús estuviera allí? No. Allí es a donde Él liberó al endemoniado. No sé si recuerdan ustedes ese evento, un evento también muy importante en las Escrituras. Allí liberó al endemoniado. Allí Él rompió sus ataduras, sus ligaduras, y aquella persona, ahora liberada, hermanos, fue un propósito en el plan de Dios. En Jericó, por ejemplo, Jesús dio vista al ciego Bartimeo. Allí fue precisamente en Jericó,
en donde el Señor hizo este milagro en la vida de Bartimeo. También vemos nosotros otra vez en Jericó. Allí es a donde el Señor salvó a Zaqueo. ¿Se acuerdan de esa historia? También muy, muy bonita, muy importante, y que incluso los niños la conocen cuando se les habla acerca de Zaqueo. En fin, lo que yo quiero decirles esta mañana, hermanos, es que Jesús visitaba los hogares, visitaba los lugares, visitaba a las personas, visitaba a las familias, pero siempre que lo hacía con un propósito. Ahora, si usted es creyente, si usted es cristiano, quiero decirle una cosa: su salvación no es casual, no es coincidente y mucho menos ocurrente. Su salvación es un plan perfectamente diseñado desde antes de la fundación del mundo, diseñado por el Señor para usted y para mí. Dios es un Dios de propósitos. Usted está en el propósito de Dios. Así que si ya el Señor le visitó, si ya visitó su casa, visitó ya en lo profundo de su corazón, es que Dios tiene un propósito para usted. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué es lo que yo puedo hacer en el reino de los cielos? ¿Cómo es que Jesús visitó mi hogar? ¿Cómo es que Jesús, incluso visitándome en el hogar, fue precisamente a mí? ¿Por qué no a mi familiar, al cónyuge, al hijo? No sé quién. ¿Por qué precisamente a usted? Porque Dios tiene un propósito muy definido para su vida. Así que, por favor, no se sienta menos, no se minimice, no diga es que yo no sé por qué Dios usa a otras personas y a mí no me usa. Mira, si tú ya tienes a Jesús en tu corazón, si tienes la salvación, si crees en tu corazón de verdad que Jesucristo murió por ti derramando su sangre en la cruz del Calvario, y que cuando tú dejes esta vida, es decir, cuando el Señor te llame a su presencia, vas a estar con Él allí toda una oportunidad. Si tú crees esto, entonces créame de verdad que Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Ya lo has descubierto? ¿Ya sabes cuál es? Si ya lo has descubierto, actívalo. Llévalo a cabo. Hazlo una realidad en tu vida. Haz aquello lo cual el Señor te ha dicho que hagas. Si aún todavía no lo descubres, en oración, dile: Señor, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué quieres que haga? ¿Se acuerda usted en el camino allá en el libro de los Hechos, cuando Saulo de Tarso iba en una cabalgadura y de repente vio el resplandor y la voz que alguien le dijo en ese momento, y que Pablo dice: ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Él no profirió ninguna otra palabra, nada, sino que las dos palabras que salieron, o las dos frases que salieron de lo profundo de su corazón, la primera de ellas es: ¿quién eres, Señor? Y es cuando Jesús se presenta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y después de que Jesús le dice todo esto, la otra frase de Pablo fue: ¿y qué quieres que yo haga? Dice, qué importante eso. Hermano, en tu vida, en mi vida, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que este día el Señor te muestre su propósito para tu vida. Que Dios te muestre lo que Él quiere hacer contigo. Porque sin duda, Dios es un Dios de propósitos y tiene un propósito en tu vida. No lo olvides, por favor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde preciosamente. Y bueno, mañana tenemos culto, el culto de adoración, culto de alabanza, a las 10 de la mañana. Así que si usted puede, por favor, conéctese para que juntos podamos exaltar el nombre poderoso de nuestro Dios. Que Dios te bendiga, que tengas una bonita tarde. Hasta luego.